Buenas tardes a todos los integrantes de este curso que dimos a inaugurar como indicadores de gestión y claves para la gestión organizacional. Mi nombre es Pablo Figueroa, soy médico especializado en medicina familiar en el área asistencial y en el área de administración en calidad y administración, líderes de administración en instituciones de salud, par evaluador de los sistemas SENAS e ITAES, y mi cargo y mi rol como gerente médico y como socio del grupo Figueroa Paredes Salud. Le damos la bienvenida para comenzar con las nociones básicas, la introducción y el desarrollo de los siguientes ítems. Iniciemos con los indicadores de gestión y nuestros objetivos. Como bien dice la diapositiva, comprende la importancia de la medición de la gestión en la empresa, conoce los diferentes tipos de indicadores que existen, aprenden a formular y diseñar indicadores de valor agregado y comprender la importancia del seguimiento del análisis y de la toma de decisiones basados en los resultados de los indicadores. Con esto nosotros queremos subrayar la importancia de trabajar en la capacitación de los mandos intermedios que van a llevar de alguna manera los lineamientos y las necesidades tan vastas para poder desarrollar un sistema de gestión. Es importante que esté alineado conjuntamente con todos los cuadros desarrollados en el organigrama y las áreas de staff para que los resultados estratégicos, los recursos aportados por parte de la cumbre estratégica y los mandos intermedios puedan fluir y puedan desarrollar accionistas satisfechos, clientes satisfechos y preparados, procesos eficientes y colaboradores motivados. La verdad que cuando lo vemos traducido y escrito en estas esferas inferiores desde el punto de vista operativo o desde nuestros front desk, son muy simples, pero la verdad es que muy arduo alcanzar cada uno de estos puntos. En esta diapositiva podemos ver cómo los flujos de información, de entradas, de salidas, las esferas en donde todo este gran organismo empieza a desarrollar las interacciones. Desde aquí podemos agregar que es muy importante que la dirección sea el propulsor, no solo porque los fundadores pueden promover la identidad de la institución o empresa, sino porque ellas van a estar ligadas a que los recursos desarrollados puedan interactuar en un flujo de seguimiento. Este es otro ejemplo de flujo, mucho más gráfico en lo operativo. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que inculcar a nuestros clientes internos, nuestros representantes, cómo el desarrollo de los distintos procesos y procedimientos van llegando a una meta. Muchas veces vemos que los referentes no comunican. La comunicación es clave y vital. Dinámica de la gestión. Cuando tenemos las necesidades, en este gráfico podemos analizar rápidamente la complejidad de las distintas interacciones. La gestión, las áreas comerciales que van generando recursos, ¿sí? Los puntos que van a ir desarrollándose en modalidad de variables. Estos ingresan básicamente a un flujo de estándar de cumplimiento de calidad
en donde básicamente los representantes de las áreas tienen que tener en claro cuáles son esos ítems y dónde están enfocados. Es muy importante que los cuadros gerenciales tengan muy bien comunicados cuáles son los valores de la institución, en donde se marcan los puntos iniciales de calidad, y allí empieza los ítems de medición, ¿sí?, de generación de datos, para nuevamente revisar si los objetivos cuadran y vuelven a pasar los resultados. Esto es todo un circuito de feedback, de retroalimentación muy complejo, en donde lo que uno intenta desarrollar y analizar de manera tan fluida y dinámica es el impacto o el efecto, y hoy en día el desarrollo de la calidad total es analizar la satisfacción de los clientes internos y externos y ver cómo uno puede estratégicamente estimular a las distintas áreas. Allí tenemos un modelo de medición en cascada, en donde los objetivos van delineándose y así se van generando los datos, los distintos puntos que se van observando dentro de los procesos y los procedimientos de manera dinámica hacen que nos planteemos día a día, ¿sí?, dedicarle específicamente a la estrategia, ¿sí?, global y la estrategia diaria. Es un gran desafío porque el que está frente al servicio directo con el cliente externo no va a tener mucha opción, energía o tiempo para dedicarle a estos puntos. Sí, así los cuadros intermedios, que son los que van a evaluar estos procesos, y si la toma de decisión fue correcta, lo va a poder observar en cuadros de control o herramientas de control o tableros de comando, y allí van a estar plasmados justamente los datos al que los vamos a empezar a llamar indicadores. Básicamente, dentro de este mismo gráfico o diapositiva tenemos esta lógica en donde se establecen desde los mandos directrices o cumbre estratégica. Como podemos evaluar en esta diapositiva, tenemos una lógica de verticalidad en donde la cumbre estratégica plantea sus necesidades, dispone así una batería de desarrollos y herramientas y solicita la proyección de cada uno de estos líderes o áreas gerenciales que van a transmitir, ¿sí?, sus propios objetivos y metas. Así, las áreas gerenciales o estos mandos intermedios van a desarrollar sus propios proyectos, entablándolos en un tiempo para generar un plazo. Es muy importante esto, que esté también desarrollado, y esta misma contribución se transmite a las áreas operativas. Aquí tenemos resumido en este gráfico de retroalimentación la responsabilidad gerencial, en donde es muy importante la planificación, la organización, la ejecución y el control, justamente para evaluar nuestra toma de decisión, nuestras herramientas, nuestros recursos. Pero, ¿qué son los indicadores de gestión? Como nos dice la diapositiva, son un medio, no un fin. Vemos muchas veces a nuestros representantes que están enfatizando toda su energía en generar datos, pero siempre analizamos que la generación de datos es un punto muy importante, pero si no los analizamos y no generamos estrategia frente a estos datos, nos quedamos, ¿sí?, en el medio de la pirámide.
Así tenemos el desarrollo de una filosofía en donde en medicina decimos todo lo que está escrito existe, lo que no está escrito no existe. Bueno, para la gestión todo lo que se mide se puede controlar y todo aquello que se controla se puede mejorar. Esto es una analogía que nosotros los médicos debemos instruir a los médicos más jóvenes para que puedan así desarrollar su potencial en el liderazgo. Por eso hay que hablar de variables cuando entendemos el análisis de un dato o un indicador, ¿sí? Y por ello podemos entender como una multiplicidad de situaciones que nos pueden afectar este objetivo. Inclusive vamos a ver que una misma acción va a poder tener diferentes metas, ¿sí? Y ahí vuelvo a hacer hincapié en el factor humano. Para eso podemos enunciar que tenemos las variables discretas, las variables continuas. También vamos a tener estas variables cualitativas y cualitativas ordinales. Las cualitativas nominales no me voy a detener a explicar cada una de ellas, son técnicas, ustedes pueden ir desarrollando. El ejercicio que me gustaría que ustedes puedan dar un ejemplo en su ámbito y poder escribirlas y poder enviarlas al foro como un modo de acción-interacción de este curso, para poder enriquecer y poder así sumarlas para la próxima interacción. Aquí tenemos algunos ejemplos. De estos ejemplos vemos básicamente que cuando le pedimos a un representante o referente de área que nos presenten sus indicadores, y de esos indicadores analizamos cuáles fueron sus variables, si no instruimos previamente en lo conceptual o no le damos un marco teórico, le estamos quitando las herramientas para que en esa presentación no solo sea una muestra de nuestras tasas de uso, sino principalmente qué hiciste con esos datos, cómo podés postular algún proyecto, algún cambio y cómo eso va a impactar, ¿sí?, en la meta que vos deseas buscar. Con esto quiero resumir que si no hacemos partícipe en la construcción, ¿sí?, del desarrollo del proceso, en el análisis de estas metas, de estos indicadores, de lo que se propone la persona, vamos a tener un efecto muy bajo, ¿sí?, de un impacto no sustancial, y toda nuestra energía que puede haber tomado en un lapso de tiempo de 30 a 60 días, lo volvemos a etapa G0 o etapa M1, en donde tenemos que volver a inducir a este representante y explicarle nuevamente todo este punto. Por eso nosotros metodológicamente tenemos que decirle el cómo, el qué, el para qué, y quiero sumar más: cuándo, con quién. Es muy importante porque cuando hablamos de clientes tenemos que enfocarnos en darle instrucción y también en qué escala jerárquica se encuentra, qué rol ocupa este representante. Si ocupa un rol en la acción operativa directa con el cliente externo, ¿sí?, no va a tener tal vez mucha opción de respuesta, pero sí va a tener que tomar una decisión y básicamente tiene que entender que la satisfacción tiene que ser lo más rápido posible. Otro ejemplo de cómo, qué, para qué: si nos toca, por ejemplo, en un cuadro gerencial en donde lideramos equipos y gestionamos con representantes de áreas claves que en nuestro negocio, en nuestro servicio son indispensables y tenemos que dar una respuesta, también nos encontramos como si fuéramos nosotros operativos frente a un cliente externo. Este cliente interno, que es el que me determina la cara del servicio,
no puede tener una respuesta negativa por parte de nosotros. Eso implica también una alta preparación, una alta valoración por parte de la toma de decisión y principalmente una convicción en la respuesta, porque si nuestro cliente externo o interno interpreta que nosotros solo le estamos diciendo como robots lo vamos a satisfacer, automáticamente la respuesta va a ser negativa. Bueno, en esta diapositiva mencionamos los tipos de indicadores de gestión, en donde los indicadores de impacto o efectividad, también conocidos como indicadores de efectos colaterales, miden los posibles daños, los errores y las fallas que pueden surgir en el proyecto. Algunos de estos indicadores de impacto o de efectos colaterales son la medición de carga horaria de trabajo, en donde los equipos que participan de manera directa o indirecta en el proyecto, por ejemplo, puede ser el número de horas extraordinarias, medición de la satisfacción de los empleados en el trabajo que lo utiliza recursos humanos, una tasa de retención del personal o pertenencia que podemos generar en nuestros equipos. Otro ejemplo puede ser la medición de los efectos adversos sobre el bienestar de la población a nivel sanitario, ese puede ser un ejemplo, o la satisfacción de las partes interesadas por el proyecto. Puede ser también el trabajo de un comité de calidad, en donde nosotros lo vemos y los analizamos y también lo cuantificamos. Los indicadores de cumplimiento o de eficacia nos ofrecen los datos objetivos para campos que en un principio puedan parecer poco tangibles, como la adaptabilidad de un producto, la resolución de las necesidades y los resultados de pruebas en algún entorno simulado, ¿sí? Estos pueden llegar a ser indicadores de no calidad, por ejemplo, en nuestro sistema, eventos adversos, mortalidad, infección sobre sitio quirúrgico, defectos activos, pruebas automatizadas, necesidades de cubiertas, defectos fijados por día, requisitos aprobados, sistemas que hayan pasado las pruebas de simulación. La realidad es que también cada uno de estos indicadores básicamente son los que eligen los representantes de las áreas para poder medirse principalmente. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de estimular y de generar. No hay una regla fija para qué o cuál tipo de indicador de gestión voy a utilizar. Que empiece por lo menos con uno, pero que pueda hacer todo el circuito y el gráfico. Básicamente, con los sistemas de gestión que hoy podemos obtener en la web, o los distintos clientes que nos ofrecen software para poder establecer alguna herramienta, ¿qué miden? Miden el lapso de un tiempo, miden la energía en base a recursos, miden el tiempo, miden la cantidad de áreas que están interviniendo para desarrollar un proyecto, y empiezan a trazar, ¿sí?, un cuadro de productividad, un cuadro de distintos indicadores que vayan trazando en algunos puntos lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Esto también va a estar definido de alguna manera por la visión y la misión, ¿sí?, de esa empresa o esa organización. Por eso tenemos nuevamente que las personas van desarrollando equipos. Estos equipos van a determinar, ¿sí?, sus metodologías, los recursos y los dispositivos, y también hay algo no menor que tiene que ver con el ambiente. Nosotros en salud evaluamos que una población tiene una carga determinada de enfermedad, y esa variable, ¿sí?, no puede ser evaluada de la misma manera en otra unidad a 3 kilómetros con otra población completamente distinta.
las mismas medidas van a llevar a un impacto completamente distinto. Es algo que vemos constantemente, y la verdad que eso hace tan dinámico y tan desafiante la gestión en la salud. Acá tenemos cómo en nuestro tablero todos los procesos van a intervenir nuestras variables de control, y en ella van a ir generando un indicador. Por eso es clave también a la hora de hablar de las variables, ¿sí?, poder magnificar, poder cuantificar esta variable. Y acá tenemos una definición en donde una magnitud permite determinar o estimar el comportamiento de una variable. Si en mi sistema de emergencia, en donde yo tengo 2 médicos de guardia de 24 horas y tengo un promedio en donde asisten 200 pacientes, por ejemplo, en su sistema de consulta de demanda espontánea, en un distrito del Gran Buenos Aires, en donde cursa una ruta nacional y alrededor de 50 líneas de colectivo, ¿sí? Es muy probable que si yo tengo un servicio de emergencia no entrenado para catástrofes y pueda surgirme una catástrofe, la magnitud de esa variable puede hacer que impacte directamente con el servicio que yo esté brindando. Por eso, ahí no haber contemplado esa variable podría generarme, ¿sí?, un colapso de mi sistema. Sería bueno cómo ustedes pueden analizar las distintas variables de sus áreas o de los departamentos que ustedes gestionan, para ver cuántas variables pueden salir en algún gráfico de cola de pescado y cuántas son las acciones que podrían llegar a tomar para la mejora. Por eso, de la forma general de un indicador cuantitativo, ¿sí?, tenemos la ecuación de una magnitud absoluta de la variable a controlar sobre la magnitud absoluta del universo donde está inmerso esta variable, en donde el denominador debe incluir estos datos, ¿sí?, y tratar de contemplar la totalidad de su universo, y así ustedes van a poder generar de alguna manera esta magnitud y van a poder tener ese coeficiente. En base a esto podemos tener si existe o no un atributo, o la categoría o la clasificación del atributo, para poder obtener un dato más preciso y que no sea subjetivo, ¿sí?, el análisis. Y allí vemos cómo estos indicadores los podemos traducir, ¿sí?, en diferentes escalas. Así nosotros podemos empezar a analizar nuestros impactos, ¿sí?, y ustedes pueden también optar por generar alguno de estos cuadros. Bueno, la primera pregunta que nos puede hacer algún representante es: ¿para qué sirve esta medición? ¿Dónde puedo sacar los datos? ¿Quién va a recoger los datos, a analizar y a sustentar? ¿Qué competencias necesitan estos responsables? ¿Cómo se va a expresar los resultados? Esto es algo que nosotros de antemano o a priori tenemos que tenerlos en cuenta. Es ahí donde nuestra función como líderes requiere de paciencia, de capacitación, de formación y de desarrollo, y también de generar un feedback con el equipo, porque nosotros muchas veces estas preguntas no las planteamos por estar sumergidos en el día a día, y cuando tenemos al representante que está dispuesto, preparado, receptivo y asertivo, le generamos una incertidumbre a no poder brindarle la respuesta eficiente, valga la redundancia. Y entonces nosotros nos preparamos para trabajar, ¿sí?, de alguna manera en el aire, y lo pasamos para la semana siguiente y perdimos ahí justamente el impulso de todo este proyecto.
Nosotros vamos básicamente a armar un cuadro en donde, acá como ejemplo, colocan la satisfacción del usuario, se genera un objetivo, el alcance, la forma del cálculo, ¿sí? Que es donde ustedes van a empezar a trabajar sobre los indicadores específicos y van a determinar obviamente una medida, ¿sí? El líder del equipo va a trazar una meta, puede decir quiero obtener una meta del 85%, del 90%, del 95%. ¿Por qué uno se frena o por qué me freno en la meta? Porque muchas veces yo puedo trazar una meta para trabajar con todos mis equipos de coordinación, en donde quiero tener una institución con una ocupación de un 87%, ¿sí? Y ustedes me dirán por qué 87 y no 85, por qué 82, por qué le pongo un número, ¿sí? En cuanto al nombre de ocupación total de camas. Y es ahí en donde empiezo a trabajar en una gestión directa o indirecta con los recursos, con los insumos, con mi hotelería, con justamente hoy los síndromes de burnout que están asociados en el quehacer del servicio, en la atención pública. O sea, empiezo a meter variables y en esas variables es muy importante que yo trace una meta y empiece a analizar el impacto. Nosotros, ¿cómo lo fuimos midiendo? Como todos, de manera empírica, de manera en donde tengo un sistema que gestiona un volumen de lunes a viernes y un sistema que gestiona sábado y domingo, otro volumen completamente distinto, y analizamos los recursos, analizamos el impacto, analizamos justamente cuáles fueron los datos recabados de estos dos equipos y empezamos a evaluar qué pasa. Y obtuvimos justamente los parámetros, ¿sí? En donde teníamos eventos adversos, en donde teníamos ausentismos, en donde teníamos inclusive recambio de los servicios, en donde surgían determinados problemas y algunos estaban ligados con la capacitación, otros estaban ligados con la no adherencia a sistemas de calidad o de gestión o al trabajo del desarrollo de guías y protocolos, en donde la norma no estaba clara. Básicamente en la mayoría de los puntos se veía una falta o una falla en la comunicación.